gracias, buenas noches a todos ustedes. Les agradecemos profundamente que nos acompañen esta velada en la que estamos presentando las obras completas de Guadalupe Dueñas. Me siento muy honrada, privilegiada de estar aquí con el maestro Miguel Sabido, quien ha dicho que Guadalupe Dueñas no fue su amiga, sino su hermana. Y como ustedes ya vieron en su texto, pues hay una serie de anécdotas, de experiencias de vida que ninguno de nosotros sabe, conoce, porque no tuvimos el privilegio de conocer a Guadalupe Dueñas. Y esto es realmente invaluable y un registro que necesitamos todos como lectores, como investigadores. Carmina Narro, muchas gracias también por leernos dos cuentos muy emblemáticos de Lupita, de acercarnos a la experiencia, a lo que significa el trabajo desde la televisión, desde tu experiencia y lo que debió haber sido para ella. Es, digamos, creo yo como investigadora, pero al término de mi participación queremos establecer un diálogo con ustedes y hacer otro tipo de precisiones que quizás nosotros no conozcamos y que el maestro Sabido nos puede alumbrar, ¿no? Eduardo, muchas gracias. Como pueden ver en este encuentro, el propósito es tener diferentes generaciones, ¿no? El maestro Sabido, tan cerca de Guadalupe Dueñas, en la vida, en la experiencia personal y obviamente como creadores, Carmina Narro, madurez, los Eduardos, la juventud, y bueno, pues yo ya no sé dónde quedó la bolita en cuanto a mí, pero bueno, ahí trato de sacar juventud de donde sea posible, por eso invité a los Eduardos, invitamos a los Eduardos. Bueno, pues el propósito de esta reunión, de este encuentro, es de rescatar el legado literario de Guadalupe Dueñas, una escritora que se quedó en el olvido, que se quedó rezagada. Y cuando yo empecé a armar este trabajo, el propósito era nada más rescatar la obra publicada. Yo no tenía ni la menor idea de que había materiales inéditos. Fue gracias al acercamiento que tuve con las herederas de Guadalupe Dueñas, quienes me facilitaron, me proporcionaron los cuadernos, las libretas, en donde Guadalupe Dueñas escribió sus poemas, estos poemas que ella nunca publicó, versiones de algunos de sus primeros cuentos, textos que yo llamo textos en desarrollo porque no concluyó, textos muy interesantes que muestran la preocupación de Guadalupe Dueñas por la perfección, ¿no? Por encontrar la palabra precisa, exacta, en donde ella pudiera reflejar y que encapsularan el mundo que estaba en ese momento tratando de concebir, ¿no? En un cuento, en un relato. Entonces hay en este volumen, en la parte inédita, las diferentes versiones que ella escribió de algunos cuentos que incluso hasta cambiaron de título, ¿no? Por ejemplo, uno de sus cuentos más emblemáticos que mencionaban Eduardo y también los mencionó Carmina, Al roce de la sombra, el cuento gótico, ¿no?, que ellos describían, inicialmente se iba a llamar Las señoritas de Moncada, y las versiones, la que quedó registrada en el cuaderno es diferente, hay variaciones, a la que finalmente publicó en su primer libro de cuentos, Tiene la noche un árbol. A mí como investigadora me interesa ver el proceso creativo de los escritores, y ese es el propósito de compilar
las diferentes versiones, ¿no? En este caso lo que quedó inédito en los registros, para mostrar esa preocupación de Guadalupe Dueñas por encontrar las imágenes, las metáforas, las palabras, los símbolos que encapsularan el tema que estaba en ese momento tratando de concebir, ¿no? Por otro lado, en este volumen, cuando yo descubrí que Guadalupe Dueñas también había escrito poemas, me quedé pues realmente sorprendida, no porque hubiera escrito poesía, porque como ya mencionaron aquí todos nuestros colegas, su prosa es absoluta y totalmente poética, ¿no? Es una prosa muy lírica, con unas metáforas, unas imágenes muy insólitas dentro de la lengua española, muy originales. Guadalupe Dueñas fue una mujer muy culta y fue autodidacta. Fue una mujer que en realidad no tuvo una formación académica, tomó algunos cursos en la UNAM, pero de una manera esporádica. Fue autodidacta y fue una mujer que leyó a todos los grandes escritores clásicos, tanto de la literatura griega, latina, como a los ingleses, alemanes, españoles, etc. Y esto se refleja en su obra. No es una escritora light, no es una escritora que ustedes van a digerir a la primera lectura. Y creo que eso ustedes posiblemente lo hayan notado en los dos textos que leyó Carmina Narro. Es una escritora que hay que digerir, ¿no? Porque es una gran creadora, ¿no? Y entonces no me sorprendió que ella hubiera escrito poesía. De hecho, en una entrevista que le hacen en los años 60, le preguntaron que por qué ella no escribía poesía, porque ella no había abordado ese género. Y Guadalupe Dueñas dijo: claro que he escrito poesía, y mucha poesía. Y en ese momento le lee al entrevistador, bueno, no le lee, ella se sabía de memoria, así como Pita Amor, ¿no? Como Guadalupe Amor, se sabía sus poemas, extensísimos además. Empieza a declamar sus versos y dice: en realidad todos mis cuentos, el arsenal del que se han nutrido es de mis poemas, ¿no? Guadalupe Dueñas soñó con ser poeta, y mientras ella leía a algunos de sus poetas predilectos, como García Lorca, Edgar Allan Poe, Emily Dickinson fue una de sus poetas preferidas, Ramón López Velarde, que era también un poeta de cabecera para ella. Mientras ella los leía, al mismo tiempo fue amiga, como ya mencionaba aquí el maestro Sabido, fue amiga de Octavio Paz, de Salvador Novo, de Pita Amor, grandes amigas de Rosario Castellanos, entre otros, ¿no?, poetas. Entonces, cuando el padre Alfonso Méndez Plancarte, que por cierto tengo que hacer una precisión, el padre Alfonso Méndez Plancarte no estaba emparentado con Lupita. Lupita siempre dijo en muchas entrevistas que era su tío, pero en realidad sanguíneamente no estaban emparentados. El padre Alfonso Méndez Plancarte era una especie de mentor, guía espiritual y literario, que cuando ella le mostró sus poemas, él le dijo: no, Lupita, por ahí no está tu talento en realidad está en la narrativa, guarda tus poemas. Y Guadalupe los guardó, pero no lo obedeció del todo, porque no era obediente Guadalupe Dueñas, aparentaba ser obediente. Y siguió escribiendo poesía, ¿no? Siguió escribiendo poemas, y gracias a que una de sus sobrinas, Luz María Díaz Dueñas, quien resguardó todo este acervo, estos cuadernos, libretas en donde ella escribió no solamente estos poemas, sino también estos textos que yo les mencionaba, las diferentes versiones de sus cuentos, los textos que no concluyó,
Miren, hay dos textos que ella no concluyó, que aquí están, ya los pueden leer, que son muy reveladores. Se titulan Lo que le sucedía y María Antonia. Esos dos textos tienen el formato de un diario. Son textos que están escritos desde la perspectiva de la intimidad. Y ahí Guadalupe Dueñas hace una serie de revelaciones autobiográficas de sus preocupaciones que no aparecen en ninguno otro de sus textos. Y es probable que por eso no los haya concluido y que tampoco los haya publicado, porque Guadalupe Dueñas era una escritora muy hasta cierto punto privada, cuidadosa de algunos aspectos de sus preocupaciones de vida, ¿no? Entonces, de la poesía, si ustedes me permiten, me gustaría leerles algunos de sus poemas para que la escuchen ahora como poeta. ¿Qué les parece? ¿Sí? Bueno, los temas que encontramos en su poesía son los mismos que ustedes descubren en su narrativa. Ya los mencionaron: la muerte, la búsqueda existencial, la soledad, la culpa, que Guadalupe Dueñas sí tuvo una profunda formación cristiano-católica. Yo lo condensaría en ese lado tenebroso de la vida cotidiana, ¿no? Bueno, entonces este poema que les quiero leer se titula Yo soy mi sola muerte. Yo soy mi sola muerte. Y en este poema creo, porque no estoy segura, ya aquí podemos después comentarlo, creo que de alguna manera aquí Guadalupe Dueñas nos dice que no somos lo que otros ven de nosotros por lo que hacemos en la vida cotidiana, ¿no? O cómo nos perciben por nuestra vida, por nuestras experiencias, ¿no? En este caso, por ejemplo, Guadalupe Dueñas, que nunca se casó, que nunca tuvo hijos, y que podemos tener una visión de quién es por esos aspectos de su vida, o en lo que trabajamos, en lo que hacemos. Nos formamos una idea de quién es esa persona por, digamos, la vida cotidiana, la vida concreta. Pero Guadalupe Dueñas dice: somos algo mucho más que eso, ¿no? Creo que es ese planteamiento existencial en este poema. Y también creo que este poema dialoga, hay una intertextualidad con su cuento No moriré del todo. Guadalupe Dueñas aparentemente era una escritora humilde, sencilla, que muchas veces jugaba con la idea de que no era una escritora seria o una escritora rigurosa, ¿no? Esto que a veces suelen suceder con los escritores. Pero en realidad Guadalupe Dueñas tenía que saber, porque era una mujer brillante, inteligente, sabía la calidad que tenía su obra. Y creo que en este poema plantea eso, porque No moriré del todo es un verso del poeta latino Horacio, Non omnis moriar, que es no moriré del todo. Y Guadalupe Dueñas toma este concepto de que Horacio, el poeta latino, dice en ese poema: mientras alguien lea uno de mis poemas, gran parte de mí está en mis poemas, y mientras alguien lea mis poemas, yo viviré para siempre, eternamente, ¿no? La inmortalidad del creador a través del arte. Y esto es lo que creo yo que nos comunica Guadalupe Dueñas en este poema. Ya veremos si están de acuerdo conmigo o no. Bueno, yo soy mi sola muerte. No soy la rotativa crisálida de angustia, ni soy este destino frustrado de holocaustos, con la sutil mentira tradicional de engaños, ni
soy esta añoranza del hijo que no tuve, de nardos y luceros, la rosa de 100 alas con llanto en cada ojiva, ni soledad de náufrago berreando luz amarga de un faro inconsolable, tampoco sensitiva mandrágora del ansia, ni soy este camino de Valladar sin ruta. Yo cuajo en el instante que plasma lo finito, alcanzo mi existencia, el ser que el hombre busca, robando del misterio la realidad sin fraude. No soy en esa hora esencia de la esencia, tatuada en la floresta de una infinita rama. Colmada la pregunta, mi llanto anochecido asciende hacia la altura y surjo en sola muerte, absoluta e inmortal. Yo cotizo mi vida sin ayer ni mañana, palpando lo que he sido. Soy cuando ya no existo, soy lo que ya no existe, yo soy mi propia muerte. Bueno, ¿qué les parece Guadalupe Dueñas como poeta? ¿Sí? Teníamos que desobedecer al padre Méndez Plancarte, ¿verdad? Mire, incluso el título de sus poemas son sumamente líricos, ¿no? Fíjense, este poema, si me permiten, el alma me olía a jardín. Qué bella imagen, ¿no? Bueno, ¿se los leo? Sí. Bueno, el alma me olía a jardín. El alma me olía a jardín, dulce naranjo florido. De soledad fue mi infancia. Yo no supe si me amaron, me forjé mi mundo propio. Lo hice con trozos de cuentos y el plumaje tembloroso de un ensueño de colores. ¿Contra quién el anatema? Hay dos filos en la espada que me duele al que le hiere y también me hiere a mí. Si bien sé del cataclismo que me cegó los dos ojos, ¿qué importa que hoy descubra la sacrílega pedrada que me derrumbó por dentro? Si mis manos ya no existen y mis labios no se ven, ya soy solo mi sudario y mi grito es sin sonido. Hoy mis venas ya no guardan tibio coral derretido, soy hoy acueductos de pus. Ya mi vientre está manido y mi corazón de cáncer que saltaba como el pecho de una cierva enamorada es un jirón de la asfixia. Yo ya toda soy de nada. ¿Para qué quiero los ojos que no sea para llorar? Amargo llanto de siglos, llagas sobre mi eternidad. Bueno, entonces para que ustedes vean la calidad que tenemos como creadora en Guadalupe Dueñas y que debemos de leer, que es un honor, un privilegio para los mexicanos tener a esta pluma de primerísima calidad. Para mí es una escritora ya clásica, ¿no, maestro? Una escritora clásica dentro de la literatura. Y el último comentario que quiero hacer es la relevancia de su novela, Memoria de una espera. En Memoria de una espera, Guadalupe Dueñas nunca la publicó y la escribió cuando fue becaria del Centro Mexicano de Escritores junto con el maestro Miguel Sabido. Hay varias hipótesis sobre por qué Guadalupe Dueñas no publicó nunca la novela. Yo voy a comentarles la mía, pero es muy probable que el maestro Miguel Sabido nos alumbre con otras ideas, hipótesis, ¿no, maestro? Pues a lo mejor sí le dijo Guadalupe Dueñas, ¿por qué no publicó la novela? A ver, yo les voy a decir la mía, ¿no? Y luego también ustedes pueden hacer sus hipótesis, ¿no? Pueden comentar, de eso se trata. Pues, y también Eduardo, como estudioso de la vida de Guadalupe Dueñas, puede quizás darnos algún hint, ¿no?
Lo que yo pienso es que Memoria de una espera es una crítica al poder. Es una novela que incluso Guadalupe Dueñas comentó en una entrevista que era su crítica, vamos a decir, a la enfermedad que es el poder, pero que ella nunca se imaginó que la realidad superara a lo que ella imaginaba que era el poder. Entonces, cuando terminó la beca, tengo entendido, maestro, y usted me puede corregir, que el compromiso de los becarios era terminar el proyecto con el cual se habían comprometido para que durante un año ellos tuvieran la beca del centro. Y al término, también el centro, su compromiso era publicar la obra de los becarios, ¿no? Encontrar editor. Cuando terminó la beca, Guadalupe Dueñas le pidió al centro que por favor le diera una pequeña extensión porque iba a hacer ajustes, cambios, que no estaba satisfecha del todo con el final de la novela. Pero los años fueron pasando y nunca dio luz verde al centro para que la publicaran. Gracias a que el Centro Mexicano de Escritores, cuando desapareció, y el maestro Miguel Sabido hizo una muy bella semblanza a esa triste noticia, ¿no? Cuando desaparece el centro donó todo su acervo al Fondo Reservado de la Biblioteca Nacional, y ahí fue donde encontramos este mecanoscrito, porque ella sí entregó la novela, la terminó, pero no la quiso publicar. Y entonces fueron pasando los años y pues no, la novela nunca se publicó. Ahí la descubrimos y por eso finalmente aquí la incluimos. Mi hipótesis es que quizás Guadalupe Dueñas, son dos hipótesis. Una, porque la novela, el lenguaje de la novela es muy diferente a la prosa poética de sus cuentos. La novela, al hacer una crítica al poder, el formato y el lenguaje es un lenguaje más coloquial, es un lenguaje más prosaico, vamos a decir prosa, en lugar de prosa poética, aunque hay segmentos de un gran giro lírico en la novela. También se plantea la búsqueda existencial, pero es una novela con un lenguaje más coloquial, cotidiano. Quizás Guadalupe Dueñas no se sintió satisfecha con ese lenguaje, porque ella era una verdadera orfebre de la palabra. Es una hipótesis. La otra es que Guadalupe Dueñas, desde finales de los años 50, tuvo puestos dentro del gobierno, no puestos de poder ni de gran alcance, puestos, por ejemplo, a finales de los 50 trabajó como censora cinematográfica en la Secretaría de Gobernación. Después, a principios de los 60, trabajó en Telesistema Mexicano, ¿no? La televisión del Estado. Y también trabajó como asesora de los teatros del Instituto Mexicano del Seguro Social a principios de los 70. Entonces, de alguna manera, al estar dentro de este ámbito, a lo mejor Guadalupe Dueñas no quiso publicar una novela en donde ella hace una crítica al poder. La novela básicamente lo que plantea es esa distancia enorme que existe entre es una serie de personajes que van a visitar al ministro, el ministro X, no importa cuál sea, un político, que nunca aparece, nunca llega, y todos están esperando a que llegue el señor ministro para pedirle un favor, para que resuelva algo, una petición, un problema que tienen. Es decir, la distancia que existe entre el funcionario que no atiende las necesidades del pueblo, ¿no? Resumido así súper sucintamente el tema de la novela. Y luego, como ustedes saben, a Guadalupe Dueñas
se le criticó mucho haber estado tan cerca de los López Portillo cuando José López Portillo fue presidente de México, que a mí se me hace totalmente injusto, porque además Guadalupe Dueñas y Margarita López Portillo eran amigas desde los años 50, fueron amigas, y en segundo lugar porque Guadalupe Dueñas no ocupó un puesto de poder durante ese sexenio, ¿verdad? Para mí, más bien Margarita López Portillo utilizó a Guadalupe Dueñas, se sirvió de ella, porque Guadalupe Dueñas era una mujer muy culta, muy preparada, una mujer con un gran carisma, que la acompañó en muchos de sus viajes y en muchos de sus proyectos culturales, ¿no? Bueno, estas son mis hipótesis. La novela no se publicó en aquellos momentos, pero finalmente ya la pueden leer aquí en este volumen. Sí, bueno, nada más unas cositas. Otra que la novela también la anunció como máscara para un ídolo, y dijo en el informe de los becarios que dejó al Centro Mexicano, dijo que quería, lo que sí lo dijiste, que quería cambiar el orden de los capítulos y el final. Y entonces en la nota que publica La Jornada cuando se muere, alguien entre el periodista entrevista a Manolo, su hermano, y él dice: no creo que pueda armar realmente las cosas que dejó. Ella realmente no quiso finiquitar todos los detalles porque sentía que era en cierta forma una falta de respeto a Miguel de la Madrid, porque como le tocó observar a López Portillo y a él, realmente la novela era la descomposición del individuo por el poder. Sintió que los iba a ofender y por eso suspendió los trabajos. Entonces sí, pues tu hipótesis, pues yo digo que sí va, ¿no? Al menos con lo que le dejó dicho al hermano, y ya me callo. Bueno, lo que pasa es que no es una novela lograda al final, no porque no esté lograda, sino que a mí me gustó muchísimo que finalmente se parece un poco a Esperando a Godot, donde todo el mundo empieza a tener una vida, ¿no? Sucede toda la vida ahí en la sala de espera y el ministro no aparece, o sea, todo se pelean, se mueren, se emborrachan, se hace y se deshace en esa sala de espera y el ministro no aparece, ¿no? También es un tanto pesadillesco, claro, en franca crítica, y sin embargo no me parece que en el lenguaje se acerque a la brillantez de los cuentos, y yo me iría más por ese lado, porque finalmente creo que tal vez no se quedó nunca a gusto con el resultado. Entonces era como regresar a una obra que no termina de cuajar y que no te convence, y aparte esto, ¿no? Esta cercanía, me parece extraño pensar que alguien, como dices, tan desobediente como ella, pudiera querer no ofender, ¿no? Bueno, en realidad pues tampoco creo que haya sido una ofensa, porque finalmente es una novela que habla más del infierno, de la burocracia, que una franca afrenta al poder. Mire, Patricia, Guadalupe pasa a la historia de la literatura mexicana como una gran cuentista. Entonces, está en el Olimpo con Inés Arredondo y no hay que discutir. Lo que es admirable de usted y del fondo es que ponen en nuestras manos los intentos, múltiples intentos, que cualquier escritor
busca durante su carrera. Yo pasaré en un renglón a la historia como dramaturgo, pero he escrito novelas, he escrito poesía, he escrito cuentos, he recibido premios por cuentos y sin embargo estoy ahí como dramaturgo. Guadalupe es una cuentista, entonces me parece que es muy loable que el fondo, me parece estupenda idea, haya reunido todo para los estudiosos y que los estudiosos realmente investiguen y hurguen dentro del asunto. Pero Guadalupe esencialmente es una gran cuentista y el fondo hizo una gran labor al incluir poesías que no llegaron a cuajar, una novela que ella misma decía, lo dice muy claramente, estoy mandando un borrador, no estoy mandando la novela, y ella lo decía. ¿Por qué? Porque miren, todos los integrantes del grupo, del fondo del Centro de Cultura, del Centro de Escritores, cambiamos de cosas. Resulta que ella había pedido para una novela, pero éramos muy feroces unos con otros, nada de chistes, Primero, nuestro primer mentor fue Juan José Arreola, que salió despavorido, y con ustedes son verdaderamente una jauría implacable. Después Juan Rulfo, también Juan salió huyendo, y al final nos quedamos solitos, Jaime Shelley, Guadalupe, Inés, Vicente y yo, y sí éramos muy feroces unos con otros, nada de bromas. Y Guadalupe, Inés, que era la mujer más maravillosa del mundo, no ha habido ser humano comparable a ella, le dijo, pero con todas sus letras: Pita querida, preciosa, fíjate que tú no tienes el aliento para ser novelista. Tú y yo somos cuentistas, ¿para qué nos metemos a ser novelistas? No, deja la novela en manos de Vicente, que Vicente sí tiene ese aliento. Entonces yo los felicito a ustedes, muchísimo a ustedes como fondo, por haber publicado esto, porque es rescatar todo ese buscar por todos lados del escritor. Todos lo tenemos, todos buscamos por un lado. El único que tuvo el valor, porque yo conocí La Cordillera, yo la tuve en mis manos, La Cordillera, la segunda novela de Juan Rulfo, después de Pedro Páramo, en mis manitas la tuve. Y que le dije, qué maravilla, ahora sí ya vas a publicar. Dijo, no me gusta y la voy a tirar. Y la tiró. Es decir, Juan tiró la segunda novela después de Pedro Páramo. Se necesitan calzones para hacer una cosa de ese tipo. Entonces cada caso es único. No podemos generalizar ni podemos aventurar teorías. Tenemos una gran cuentista, grandiosa cuentista, magnífica cuentista, que intentó por un lado y por otro, y por otro, y por otro, y por otro, y que al final, depurando, decantando su obra, es la obra de la cuentista. Es que yo le agradezco a usted profundamente que se haya tomado todo ese trabajo, ustedes que lo hayan publicado, porque es maravilloso que los jóvenes, como el señor, puedan conocer la obra completa de Guadalupe, como hubiera sido maravilloso que todos conociéramos La Cordillera, la buena, mala novela, después de Pedro Páramo. Pero cada escritor es un caso único. No podemos llegar realmente a establecer tabula rasa para los demás. Mis enormes felicitaciones al fondo y mis enormes felicitaciones a usted por esta tarea tan espléndida que han logrado. Muchas gracias, maestro.